describiremos algunas de las ventajas asociadas a la utilización del vocabulario para la representación de datos de deuda pública en la publicación de datos abiertos sobre este tópico. Algunas de las ventajas son generales para el uso de cualquier tipo de vocabularios para la representación de datos abiertos. Iremos viendo cada una de ellas por separado. En primer lugar, un vocabulario nos permite describir los datos de una manera más precisa, evitando ambigüedades en el uso de los datos. Nos permite, por ejemplo, especificar qué significa cada una de las columnas de un CSV donde se están publicando los datos, qué valores tiene, qué significa la ausencia de un valor en una celda correspondiente. Asimismo, nos permite, sobre todo, contar con definiciones de lo que significa cada una de las columnas de la tabla correspondiente a un conjunto de datos. Por ejemplo, en el contexto de este vocabulario, podemos tener definiciones de lo que es una entidad prestamista, de lo que es el capital vivo o del PMP mensual, periodo medio de pago mensual. En segundo lugar, otra de las ventajas del uso de vocabularios para la representación de datos abiertos es que nos permite describir los datos de una forma más homogénea y reutilizable. Esto se basa en el hecho de que los vocabularios normalmente se consensúan entre distintas administraciones públicas o departamentos de la misma administración pública, como es el caso del proyecto Ciudades Abiertas. Por tanto, distintas organizaciones, distintas administraciones publicarán y utilizarán datos que son similares, lo que facilita la homogeneización de todos los datos y el acceso a todos ellos. Como podemos ver en la figura, si dos ciudades deciden representar sus datos de deuda pública, que internamente pueden estar representados de distintas maneras, utilizando el mismo vocabulario de deuda pública, estos datos, que ya estarán anotados homogéneamente, podrán permitir que una aplicación o una web que haya sido desarrollada para una ciudad pueda ser fácilmente transportada, pasada a otra ciudad sin muchos cambios. La tercera de las ventajas del uso de vocabularios tiene que ver con el proceso de mejora de la calidad que van a sufrir los datos con el tiempo. Dado que tenemos modelos consensuados entre distintos actores, expertos del dominio, esto nos ha permitido identificar qué datos son los que se tienen que representar como datos abiertos. Y por tanto nos permite identificar qué datos de aquellos que se publican ya como datos abiertos nos faltan en nuestras fuentes de datos originales. Y así podremos determinar si se pueden encontrar o no en otros departamentos, en otras fuentes de datos, en otras bases de datos. Asimismo, esto nos permitirá identificar buenas prácticas en la representación de los datos, cómo se representan fechas, números, cantidades monetarias, etcétera, que puede dar lugar a mejoras en las fuentes de datos originales. La cuarta de las ventajas tiene que ver con el hecho de que los conjuntos de datos podrán ser relacionados más fácilmente entre sí. Es decir, en la creación de vocabularios se intenta siempre reutilizar fragmentos de otros vocabularios que ya han sido consensuados previamente. Con esto lo que se consigue es que datos que inicialmente estarían aislados en un portal de datos abiertos puedan estar mejor relacionados entre sí, facilitando de esa manera que se puedan hacer consultas cruzadas a varias fuentes de datos. Por ejemplo, en la figura vemos datos de deuda pública y datos de presupuesto que podrían ser enlazados entre sí de tal manera que nos permitiría realizar consultas como obtener los gastos de financiación presupuestados para la deuda pública en una determinada moneda, por ejemplo en euros. En quinto lugar, gracias al desarrollo que se ha realizado en el proyecto Ciudades Abiertas, se tiene una API REST que ha sido desarrollada en este proyecto, que es genérica y que permite su reutilización en contextos tecnológicos de distintos ayuntamientos y de cualquier otro organismo relacionado. Teniendo una API REST, nos acercamos al mundo de los desarrolladores de aplicaciones, tanto aplicaciones web como aplicaciones móviles, que podrán acceder, así como modificar, si está permitido, a los datos que se tienen sobre este área. Por ejemplo, podemos ver aquí dos llamadas a la API REST relacionada con el vocabulario de deuda financiera, en los que tenemos información sobre instrumentos de financiación o préstamos, donde podemos especificar distintos tipos de parámetros. La última de las ventajas del uso de un vocabulario es el hecho de que, de nuevo, podemos tener
consultas homogéneas para distintos tipos de productores de datos, publicadores de datos, es decir, distintos tipos de ayuntamientos en nuestro caso. Podríamos tener consultas como la siguiente: ¿cuál es el ranking de entidades prestamistas, teniendo en cuenta el número de préstamos que han concedido a un determinado ayuntamiento? Si realizamos esta consulta en la web de datos abiertos, en el punto Sparkle relacionado con estos datos abiertos que están anotados de acuerdo con el vocabulario, podremos obtener datos como los que tenemos representados en la figura. Con esto terminamos el módulo relacionado con las ventajas del uso de vocabularios de deuda financiera y deuda comercial en el contexto de los ayuntamientos, y en los siguientes módulos describiremos los aspectos técnicos, los detalles técnicos de cada uno de estos dos vocabularios.